Gases ideales. La materia que se encuentra en estado gaseoso se puede describir en base a 4 variables distintas, como lo son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. La relación matemática ideal entre dichos factores es justamente la ley de gases ideales. La ley de los gases ideales nos dice que la presión absoluta a la cual se encuentra el gas por el volumen ocupado es igual al número de moles de un gas por la constante universal de gases por la temperatura. Esta ecuación es una de las más utilizadas en físico-química, ya que establece la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de un gas. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos dice que a presión constante y a una temperatura constante, la misma cantidad de un gas tiene el mismo volumen, independientemente del elemento químico que lo forme. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de un gas, sin importar el elemento químico que lo conforme. En conclusión, a una presión constante y a una temperatura constante, si se aumenta la cantidad de moles de un gas, también se aumenta el volumen. Por ejemplo, tenemos una mol de un gas, el cual ocupa un volumen de 1 litro. Si añadimos otra mol, el volumen se incrementa proporcionalmente. Por lo tanto, el volumen que ocupa ahora el gas será de 2 litros. Ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen, teniendo en cuenta que está a una temperatura constante y a una cantidad de gas constante. Por ejemplo, en el estado inicial de esta gráfica, el volumen 1 está sometido a una presión 1. Si disminuimos esta presión a una presión 2, el volumen incrementa. Esto nos quiere decir que son inversamente proporcionales. En este caso, mientras la presión disminuye, el volumen aumenta. En conclusión, la ley de Boyle nos dice, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ley de Charles. La ley de Charles nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura, teniendo en cuenta que la presión es constante. Por ejemplo, si tenemos un gas sometido a una presión constante y aumentamos la temperatura de dicho gas, su volumen también aumenta. En conclusión, si la temperatura de un gas aumenta, el volumen también aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que un gas a un volumen constante, la presión que ejerce es proporcional a la variación de la temperatura. Por ejemplo, tenemos un gas a un volumen constante, en este caso a 10 grados centígrados, pero aumentamos la temperatura a unos 45 grados centígrados. Entonces, las moléculas del gas se empiezan a mover mucho más rápido, provocando que aumente la presión, debido a que se quiere dejar el mismo volumen y se aumenta la temperatura. En conclusión, a un volumen constante, si la temperatura de un gas aumenta, la presión también aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión también disminuye. Y finalmente nos presentan un ejercicio que hice. En la siguiente gráfica se ilustra el cambio de presión en función de la temperatura. Esta es la gráfica, el cambio de presión en función de la temperatura. De acuerdo con el diagrama, si la sustancia L se encuentra en el punto P1 a una temperatura T1 y presión P1 y se somete a un proceso a volumen constante que la ubica en el punto 2 a una temperatura T2 y a una presión T2, es correcto afirmar que... Bueno, antes de mirar las opciones vamos a analizar el diagrama. Como podemos observar, nos dice que la sustancia L estaba en este punto, en el punto 1, y que se somete a un proceso de volumen constante que la lleva al punto 2, donde ahora tiene diferente presión y diferente temperatura. Bueno, como podemos observar en este plano cartesiano, aquí asumimos que este es el punto 00, por lo tanto para aquí aumenta la temperatura y para arriba aumenta la presión. Por lo tanto,
estábamos en el punto 1 y aumentamos la temperatura, llegamos al punto 2. Quiere decir que también se aumentó la presión. Estaba en una presión P1 y aumentó a una presión P2. Esto nos quiere decir que mientras aumenta la temperatura, la presión también aumenta. Bueno, teniendo esto en cuenta, ahora sí leemos las opciones. Es correcto afirmar que en el proceso A, la temperatura se mantuvo constante. Esto es falso porque podemos observar que aumentó la temperatura. B, aumentó la temperatura. Esto es correcto. C, la presión se mantuvo constante. Esto es falso. Y D, disminuyó la temperatura. Esto también es falso. Entonces, la respuesta correcta es la B. Es correcto afirmar que en el proceso aumentó la temperatura.